En nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, les doy la bienvenida a este seminario titulado Reforma Procesal Civil, efectos de una nueva postergación. Agradezco a los ponentes invitados, ¿no?, y también al público presente, ¿no?, la participación en este seminario. A continuación, presentaré brevemente a los ponentes y el problema general, ¿no?, objeto de este seminario. Luego me referiré a la estructura del mismo y posteriormente entonces daré la palabra a cada uno de los ponentes. El primer ponente es Diego Palomo Vélez, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesor asociado de Derecho Procesal de la Universidad de Talca. El profesor Palomo comenzó tempranamente a escribir, ¿no?, y a involucrarse en la reforma procesal civil, ¿no? Creo que el primer escrito fue uno del año 2004 que se titulaba «Y ahora, tras la experiencia procesal penal, la oralidad al proceso civil». Tiene otros del 2005, proceso civil oral, qué modelo de juez requiere, las marcas del proceso oral y escrito diseñado en el proyecto de nuevo Código Procesal Civil chileno de 2009 y otros escritos, ¿no? Se ha centrado entonces particularmente en la cuestión de la oralidad de la reforma procesal civil y la prueba como aspectos más relevantes. Y le agradecemos, digamos, especialmente que pueda formar parte de este seminario. La profesora René Rivero Hurtado, doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, profesora asociada de Derecho Procesal de esta casa de estudios, vicedecana de nuestra facultad. Fue abogada asesora del Ministerio de Justicia entre 2010 y 2012. Fue abogada también de la Unidad de Coordinación y Estudios del Ministerio de Justicia en el año 2016. Vale decir, ¿no?, es una persona que ha trabajado de cerca en la reforma procesal civil también, ¿no?, desde el ministerio. Y el profesor Cristian Maturana Miquel, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, fue director de departamento entre 1998 y 2009 y luego entre el 2010 y el 2014, ha formado a una serie de profesores de Derecho Procesal, ¿no? Yo no tuve el gusto porque yo estudié en la Universidad de Concepción, pero hay muchos profesores que han sido formados por el profesor Maturana. Formó parte de la Comisión Intraministerial para la Reforma Procesal Civil, convocada a comienzos del año 2010, ¿no? Esta comisión fue integrada por estos destacados profesores, entre ellos el profesor Maturana, José Pedro Silva y Raúl Tavolari. Como secretaria ejecutiva de esta misma comisión, ¿no?, actuó la profesora René Rivero. Fueron convocados también otros profesores destacados, dentro de los cuales se incluye el profesor Palomo. Con ello quiero decir que se trata de 3 ponentes que han estado involucrados en la reforma procesal civil desde sus inicios, ¿no? Allá por el año 2012 se publicó un cuaderno de extensión de la Universidad de los Andes, ¿no?, sobre justicia civil, perspectivas para una reforma en la legislación chilena, donde ya había un artículo que se titulaba Un nuevo sistema procesal civil, una necesidad social impostergable o un antojo meramente académico, publicado, ¿no?, en forma conjunta por el profesor Maturana Miquel y la profesora Rivero Hurtado. Como es de público conocimiento, hace algo más de un mes, el Ministerio de Justicia anunció que se postergaría el proyecto de reforma procesal civil, aduciendo razones presupuestarias. Desde la academia, la postergación ha sido muy criticada y desde distintos ángulos, ¿no? Necesidad de modernización urgente de la justicia civil, postergación como sinónimo de mantención del statu quo poco igualitario existente. Un profesor de esta casa, ¿no?, le ha dicho justicia para pobres, ¿no?, el profesor Valenzuela, o desde la otra vereda, que ya advirtiera Novoa Monreal, justicia de clases,
oralidad, inmediación, justicia oportuna, procedimientos expeditos y eficientes, crisis de la justicia y apuesta por una reforma judicial orientada hacia el acceso a la justicia formal, como lo expresara recientemente el profesor Ricardo Lillo, ¿no? Estos son algunos de los clamores de académicas y académicos frente a esta nueva postergación. El presente conversatorio tiene por objeto profundizar, por una parte, en los efectos de una nueva postergación y por otra, en la justificación de los beneficios que traería aparejado una reforma a la justicia civil, ¿no? A los distintos problemas a los que se veía enfrentada ya en el año 2006, ¿no? Y mucho antes también, ¿no? Y aquellos que aún subsisten el año 2020, ¿no? A partir de los lineamientos que fijó este proyecto del año 2014. Ahí encontramos, ¿no?, gran parte de estas justificaciones también. Estos efectos de una nueva postergación pueden analizarse desde distintas perspectivas, ¿no? Por una parte hay una dimensión de justicia social. ¿Para quiénes es esta reforma? ¿No? También está la dimensión política, acceso a la justicia, debido proceso, justicia oportuna, una dimensión económica, ¿cuánto cuesta, ¿no?, la implementación de esta reforma? Y la dimensión jurídica, ¿no?, cómo esto afecta o cómo esto debiese considerar, ¿no?, aspectos orgánicos junto con aquellos procedimentales. Parece necesario, por tanto, revivir algunos debates y justificaciones que subyacían a varias de las instituciones y reglas procesales con cambios relevantes en aquel proyecto de reforma del 2014. Oralidad versus escrituración, prueba tasada versus sana crítica, control de la convicción del juez, ejecución de decisiones jurisdiccionales, recursos procesales, simplificación, modernización, principios formativos del procedimiento, ¿no?, entre otras cuestiones. El conversatorio tendrá la siguiente estructura, ¿no? Cada panelista tendrá 15 minutos para exponer sus reflexiones en torno al tema que nos convoca, efectos de la postergación de la reforma procesal civil. Luego habrá 5 minutos de réplica en los cuales cada uno de los panelistas podrá hacerse cargo de las observaciones o críticas, ¿no?, planteadas por otro de los panelistas, y posteriormente abriremos el debate al público. Para ello, ¿no?, les pediremos que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat de esta sesión. Sin más que decir, ¿no?, y agradeciéndoles nuevamente su participación y a los ponentes, ¿no?, haber aceptado esta invitación, daré la palabra en el siguiente orden. Partirá el profesor Diego Palomo, continuará la profesora René Rivero y terminará, digamos, haciendo uso de la palabra el profesor Cristian Maturana. Profesor Palomo, sus 15 minutos. Muchas gracias, profesora Carbonell. En primer lugar, agradecer la invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, formulada por su vicedecana, la profesora Rivero. Agradecimiento que extiendo, por cierto, a usted, profesora Carbonell, en su calidad de directora de departamento, y a mi gran amigo, Cristian Maturana, con quienes compartimos, no sé, yo no llevo la cuenta ya de cuántos eventos hemos podido compartir. En segundo lugar, señalar que cuando me toca exponer o compartir experiencias en la Universidad de Chile, yo no me siento de visita, y lo digo de verdad. Y una infidencia, he estado muchas veces a punto de tomar la decisión, pero distintas razones me han atentado contra la decisión de sumarme a vuestra gran casa de estudio, que admiro profundamente, tanto por el factor humano como por la tradición y por el compromiso público que tienen con el país, que no pueden dejar de tenerlo, especialmente en estos tiempos
en donde pareciera que lo público es como perverso y causa ruido en ciertas esferas, especialmente del gobierno. Pero como no estamos aquí para ser amigos, sino que para plantear las cosas tal como son, y los que me conocen saben que yo soy directo, frontal, yo no tendré problemas para plantear lo que me parece esta nueva decisión de postergación de la tramitación de la reforma procesal civil, lo que me parece en principio una cuestión negativa, eh, una noticia que nos debiese preocupar, no tanto a los académicos por eso que creen algunos que uno quisiera que las cosas que se consiguieran solamente de una perspectiva de cerrar el ciclo o darse el gustito académico o formar cursitos de formación o lo que sea. No, esto va mucho más allá, como intentaré explicar en estos breves minutos. Entonces, yo lo que tengo preparado en cuanto a notas que tomé a propósito de lo que Flavia nos indicó, yo tenía algunas notas sobre esta nueva postergación y tenía un título alternativo, que es o sobre el patito feo, o sobre el patito feo, porque en definitiva la reforma procesal civil se ha transformado en el patito feo, porque tenemos la reforma procesal penal, con la cual partimos el 2000, luego la justicia de familia, luego la justicia laboral, y tenemos desde el 2005, 2004, tenemos trabajos, tenemos anteproyectos, luego tenemos proyectos, luego tenemos sustitución de proyectos, proyecto 2, sustitución 1, sustitución 2. Entonces, el patito feo es una buena imagen para pensar en lo que estamos debatiendo en esta oportunidad. Y tengo un segundo título alternativo, Flavia, que es o sobre cómo el COVID-19 es la enésima excusa para suspender la tramitación de la reforma procesal civil. O sea es como que las excusas cayeran del cielo para paralizar la tramitación de la reforma procesal civil. Ahora, dicho eso, que en lo cual hay una clara definición política. Y aquí no hay que tener pelo en la lengua. Hay una clara definición política. Una clara definición política. No ha habido un compromiso, no ha habido un compromiso, no ha habido una real voluntad política de comprender la importancia que tiene la configuración, la definición, la culminación de la tramitación de la nueva justicia civil en armonía con el resto de los procesos de reforma. Y de eso se tienen que hacer cargo, no solo los gobiernos anteriores, sino que fundamentalmente el gobierno actual, que fue el gobierno que en Piñera 1 sustituyó el proyecto de Bachelet y que en Piñera 2 volvió a paralizar la tramitación del señalado proyecto. Desde luego que la tramitación en general, que data en términos serios desde el proyecto de Piñera 1, que sustituyó a un proyecto bastante presentado con apresuramiento por Bachelet 1 y encabezado por el ministro Bulnes, y en donde se constituyó la comisión integrada entre otros, por el profesor Cristian Maturana, no ha sido un camino de rosa, no ha sido un camino tranquilo, no ha sido un camino pacífico. Y no ha sido un camino pacífico, entre otras razones, porque contamos con un código de procedimiento civil que data de 1903.
y no solamente que data de 1903, sino que hunde sus raíces en la legislación española de 1855 y de 1881. Legislación española que a su vez hunde sus raíces eh, en las partidas de Alfonso X el Sabio. Entonces, en ese esquema es lo que tenemos, conviviendo con legislación que mira al siglo XXI y nosotros estamos mirando al medioevo en materia procesal civil. Ese es el esquema actual. Eh, Junto con eso, también no fue un camino de rosas, fundamentalmente porque junto con las diferencias de criterio dentro de la comisión interministerial, se formó este trabajo de consulta o este consejo asesor que ya Flavia adelantaba, con 14 o 15 académicos, entre los cuales me tocó el honor de integrar, que la verdad se nos dijo que íbamos a recibir una retroalimentación de nuestras observaciones, retroalimentación que desde el año 2011 estoy esperando. Nunca recibí retroalimentación alguna de parte del ministerio. Nada, nada. ¿Por qué? No lo sé. Tampoco fue un camino de rosa, porque ustedes saben el apetito que tienen los profesores de Derecho Civil, y los profesores de Derecho Civil, cuando no tienen el protagonismo, y lo tienen los profesores de Derecho Procesal, que es la verdadera disciplina importante en el mundo y en Chile, se ponen a generar cartas, porque ni siquiera generan cartas unipersonalmente, sino que se ponen a generar cartas en patota. No sé, juntan a profesores, ayudantes o a lo que sea. Entonces, eso también contaminó mucho el escenario y nos generó una dificultad adicional. Paralelo a eso, aunque yo no le daría mucha importancia, porque la verdad fue un saludo a la bandera y fue un gustito personal que se permitió la persona que les voy a señalar, eh, el decano o no sé si actualmente es decano, Pablo Rodríguez, se permitió hacer una especie de proyecto alternativo de reforma al Código de Procedimiento Civil, junto con señalar a través de cartas en periódicos donde él tiene seguramente mucha facilidad para publicar, que el proyecto que se estaba discutiendo era inviable. Entonces él ofreció reformar el Código de Procedimiento Civil de 1903 en la misma lógica que tenemos o que habíamos vivido durante todo el siglo XX, vale decir, mediante parches. Mediante parches. Bueno, junto con eso, Bachelet II, bajo el gobierno, bajo el Ministerio de Justicia de Gómez, decide que por falta de definiciones orgánicas había que detener o paralizar la discusión o la tramitación de la reforma, y quedaron pendientes de aprobación una serie de cuestiones importantes que dicen relación con el sistema recursivo, que dicen relación fundamentalmente con la ejecución, temas no menores. Y ahí quedamos, con la esperanza de retomar en algún momento, esperanza que retomamos al inicio del gobierno de Piñera II con el ministro de Justicia, que nos dijo que esta cosa se la iba a tomar en serio, Pero, bueno, no somos adolescentes, no podemos creer lo primero que se nos dice, y parece que no se lo tomaron tan en serio, y no se lo tomaron en serio ni siquiera desde el principio. O sea, lo que quiero decirle, esto de la pandemia, esto del COVID, esto del coronavirus, es una excusa más, es una tontería más que se expone, porque no pasa nada. O sea, se puede
andar en bicicleta, se puede trotar y comer chicle. Se puede seguir tramitando la normativa y ponerle una vacatio de leyes de 4 años si quieres, pero seguir discutiendo esta materia para, de algún modo, avanzar y no generar la sensación de que esta justicia civil, que es la justicia general y supletoria, que en definitiva genera una serie de problemas para otros órdenes jurisdiccionales reformados que tienen que remitirse a esta legislación, no pueden hacerlo porque son principios completamente distintos, son reglas completamente distintas. Entonces yo no entiendo cuál es la razón de paralizar la tramitación si nos falta todavía definir tantas cuestiones, en definitiva, con la excusa de que faltan definiciones orgánicas o la cuestión de los recursos, invocando ahora el COVID, porque antes invocaban otras cuestiones. A esta altura, la pregunta es, ¿existen razones para cambiar el modelo procesal civil? O sea, claro que sí, claro que sí. Es que hasta a mí me hace dudar Larraín, hasta a mí me hace dudar Larraín y compañía. Porque es impresentable lo que hacen. Es impresentable lo que hacen. Porque estamos hablando de una justicia que también impacta en los sectores más vulnerables. Pareciera que ellos pensaran que la justicia civil está a disposición solamente de los sectores más ricos. Y la justicia civil también impacta en los sectores más vulnerables. Y paralizarla y dejarla entregada a un modelo procesal de 1903 que hunde sus raíces, como lo dije, en el medioevo, es ponerle una pata encima a los sujetos o a los justiciables de menos recursos. Porque los que tienen más recursos, ¿a qué recurren? Al arbitraje. Al arbitraje. ¿Ustedes creen que los más ricos se preocupan de la postergación de la reforma procesal civil? Para nada. Para ellos no es un problema. Para ellos no es un problema. Segunda pregunta. Estas razones que ameritaban cambiar la reforma, la justicia civil, ¿desaparecieron con la vigencia de la ley de tramitación digital? Por cierto que no. Por cierto que no. Esto facilitó un montón de cuestiones, pero no podemos ocultar o no podemos negar que esto es solamente un cambio de plataforma, del expediente escrito al expediente digital. Sigue lo mismo. Sigue exactamente lo mismo. Entonces, dejémonos de tontería. ¿Hacia dónde debiese aspirar la justicia, la reforma de la justicia civil? Aquí yo tengo consignado una cuestión, la paradoja del retraso. La paradoja del retraso de casi 15 años, diría yo, que nos brinda una oportunidad súper valiosa. ¿Cuál es? Aprender de las cosas que se han hecho mal en los procedimientos reformados. Léase justicia familia, léase justicia laboral. Me estoy refiriendo a los procesos reformados del orden jurisdiccional no penal. O sea, quiero ver el vaso medio lleno, si de algún modo cabe. O sea, tenemos la oportunidad de aprender de cosas que están funcionando mal en dichos órdenes jurisdiccionales y tener la oportunidad aquí de introducir las modificaciones respectivas. ¿Una reforma en la justicia civil está disponible a costo cero? No. Y eso lo he dicho siempre yo. No está disponible a costo cero. Pero, ¿eso implica paralizar su tramitación? ¿Implica necesariamente paralizar su tramitación? Si es posible postergar su entrada en vigencia, como ocurrió en Uruguay, en donde se postergó la entrada en vigencia del nuevo Código General del Proceso por 3 años. ¿Por qué no podríamos nosotros postergar esa entrada en vigencia o hacer una entrada en vigencia progresiva? Pareciera, y me parece paradójico, no paradójico, me parece, lo quiero decir sencillamente con todas sus letras, patético,
que el Ministerio de Justicia no entienda que estamos frente al sistema general y supletorio de todo nuestro sistema de justicia. De todo nuestro sistema de justicia. O sea, a diferencia de otros países como España, veo algunos asistentes españoles, yo también tengo doble nacionalidad, pero no me siento tan español, me siento más chileno. Como Uruguay, que partieron por la reforma procesal civil y dejaron la reforma procesal penal para el final, nosotros partimos al revés. Pregúntenme por qué no tengo la más remota idea. No tengo la más remota idea. Pero partimos al revés. Dejamos el sistema general y supletorio para el final. Y esto nos está generando muchos problemas de aplicación práctica en los procedimientos reformados. Palomo, ya vamos en su tiempo, pero si quiere puede terminar su idea. Déjame terminar en 3 minutos, por favor, Flavia. Sí. Entonces, ¿qué se nos ofrece? ¿Qué se nos ofrece por este brillante gobierno? Se nos ofrece que, paralizada la tramitación del Código Procesal Civil, nos venden algo como si fuéramos niñitos de 4 años, la panacea de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Panacea que no es panacea en ninguna parte del mundo, que no ha demostrado ser panacea en ninguna parte del mundo, y en donde las experiencias han demostrado que, de algún modo, lo único que se pretende, estimulando los mecanismos alternativos de solución de conflicto ante esta decisión de postergación de la tramitación, lo único que se consigue estimulando la mediación, por ejemplo, postergando la tramitación o el perfeccionamiento real de la justicia pública, de la justicia estatal, es ofrecer a los ciudadanos, ofrecer a los justiciables el acceso a una justicia de segunda o tercera clase. ¿Por qué? Porque cuando invitamos, comillas, invitamos a los justiciables a esa justicia de segunda o tercera clase, le estamos diciendo, o lo estamos de algún modo obligando a dejar en la puerta de atrás sus derechos y ponerlos en una esfera de negociación que no es igualitaria muchas veces, y que no está frente a un tercero imparcial. Entonces, el día en el juicio, el día frente a un tercero imparcial, el día garantizado por el Estado frente a la renuncia de la autotutela que hace el justiciable para que el Estado asuma el compromiso de asignar a cada cual lo suyo, se me reemplaza con un premio de consuelo. ¿Cuál es? Los mecanismos alternativos de solución de conflictos que solamente han servido hasta ahora para que se llenen los bolsillos algunos académicos, algunos centros de estudio para ganar dinero a propósito de una cuestión que no funciona aquí, no va a funcionar aquí, no funciona aquí ahora, no va a funcionar aquí y no ha funcionado en el extranjero. Eso. Muchas gracias, profesor Palomo. Voy a darle la palabra a la profesora Rivero para que en 15 minutos nos pueda compartir sus reflexiones sobre esta nueva postergación. Muchas gracias, directora. Hola a todos, buenas tardes y bueno, parto agradeciendo por supuesto a mi casa de estudios, a la facultad y poder compartir panel aquí con amigos tan queridos, especialmente un cariñoso saludo y agradecimiento al profesor Diego Palomo. Diego, gracias por estar. Ya nos conocemos a esta altura un montón de años, esta reforma, vamos con la reforma, ¿no? Vamos mientras empezamos hace unos 20 años, diría yo ya casi, el estudio de esta reforma, pero bueno, en fin. Profesor Cristian Maturana, también
un lujo poder estar aquí en este panel. Nos hemos visto en temas de reformas también hace tantos años, y bueno, gracias a él, bien lo decía la profesora Carbonell, que ha sido el maestro que ha ido formando a tantas generaciones de procesalistas. Yo me considero una de ellas, así que un orgullo estar aquí con usted. A ver, no quiero seguir la vehemencia de mi amigo Palomo, pero vamos a intentar aquí hacer una pincelada, ¿no?, de lo que ha sido este proceso tan largo, tantos años que hemos estado tanta gente, tantos académicos trabajando en esto. Yo efectivamente he participado y conozco desde dentro lo que ha sido el estudio de la reforma, trabajando en el Ministerio de Justicia en dos periodos bien distintos. Trabajé en 2010, a 2012 estaba el ministro entonces Felipe Bulnes, y después en 2016 con la ministra Javiera Blanco. Fueron dos periodos bien diversos, dos gobiernos muy distintos, y la verdad es que los problemas que vimos fueron los mismos, incluso se fueron acrecentando y agravando. Yo quisiera hacer una breve cronología, simplemente un resumen de lo que ha significado el estudio de la reforma, que yo creo que partió casi 20 años entre que se publicaron las primeras bases, ¿cierto? El ministro de Justicia entonces le encargó a la Facultad de Derecho la elaboración de las bases, luego vino el Foro Procesal Civil, en definitiva terminamos con 2 proyectos de ley presentados en distintos gobiernos, etc. Pero desde el punto de vista del Ministerio, ya en 2016 yo lo miré, y de hecho lo pedimos luego por transparencia. A estas alturas, yo creo que se han hecho más de 40 estudios para la reforma procesal civil, licitados. Quiero decir que el Ministerio ha gastado hasta ahora, hasta hoy, más de 1.000 millones de pesos, yo creo, en estudios, solo en estudios para poder saber cómo el modelo, ¿cierto?, y cómo poder implementar la reforma. En todos los modelos, en todas las aristas, en todos los enfoques, unos 10 paneles de expertos, unas 20 mesas de trabajo con el Poder Judicial. En definitiva, bueno, los 2 proyectos de ley, la comisión intraministerial, en fin, aquí había un gasto de recursos humanos y materiales y una inversión de tiempo que es un costo para el país enorme, enorme, y que no tenemos que mirar en menos. En definitiva, si seguimos así, yo creo que va a salir más caro el estudio de la reforma que la implementación, ¿cierto?, el día de mañana de un verdadero sistema, de un buen sistema hecho a conciencia, ¿cierto? Y podemos estar 20 años más estudiando esto, ¿y cuánto nos vamos a gastar? Hasta que nos tomemos en serio la necesidad de hacer de una vez este asunto que, como bien decía Diego, ¿cierto?, partimos por los pies, además, partimos por los sistemas especiales, procesales especiales, y no partimos por el sistema supletorio general de todo el ordenamiento procesal, que es el Código de Procedimiento Civil, lo que además hoy día, si bien hay bonitos sistemas reformados, y voy a ahondar un poquito más en ello, que yo creo que es uno de los principales efectos que va a significar esta nueva postergación de la reforma, y que tiene que ver con sus efectos reflejos. Cómo esta postergación ha afectado y va a seguir afectando a los sistemas reformados especiales. Pensemos solo en la ejecución laboral, que ya tiene graves problemas, y parte de esos problemas derivan precisamente de los problemas que tenemos en el Código de Procedimiento Civil, que es la ejecución. Bueno, voy a andar un poquito más en eso, pero en definitiva solo quiero decir que a estas alturas yo he trabajado en la división de estudios, en la jurídica, la gestión y modernización de la justicia. ¿Ha habido voluntad política en ciertos momentos? Sí, yo creo que sí, ha habido, pero ha faltado. ¿Y cuál es la diferencia quizás con la reforma procesal penal? Y es ahí donde uno se empieza a preguntar que no solo basta la voluntad política, sino que yo a estas alturas me pregunto, ¿cuáles son los intereses en juego que hay detrás que permitieron que saliera tan rápido, ¿cierto?, entre comillas, la reforma procesal penal y no la civil? Sistema recursivo, ¿cierto?, sistema de ejecución, el modelo de cómo funcionan los operadores del sistema, los estudios jurídicos, el lobby que hay detrás, la cantidad de plata que se mueve, no sé. No quiero andar en eso, lo dejo ahí lanzado, pero yo creo que es una pregunta que es importante hacerse, y además, en definitiva, yo creo que en la reforma procesal penal, y quizás fue lo que faltó en la reforma civil,
en la reforma procesal penal hubo una comisión de expertos bastante autónoma y mucho más transversal que la que se generó en la reforma civil, y que permitió, en el fondo, con el impulso de la ministra de Justicia de la época, ¿cierto?, que esto avanzara realmente, empujado con una voluntad política férrea, etcétera, permitió que se implementara. Yo creo que aquí, entre los vaivenes de los gobiernos, se redujo también el periodo presidencial, entre medio, eso también influyó muchísimo, o sea, son varios factores los que se suman aquí, no solamente un tema obviamente de recursos. Yo creo que ya los recursos hoy día, el COVID y todo eso, es echarle la culpa al empedrado de problemas más bien estructurales que ha tenido también la tramitación de esta reforma y de la voluntad con la cual se ha llevado a cabo. Ahora, en cuanto a los problemas de la justicia civil, yo creo que el diagnóstico y nuestra línea base ya está bastante establecida. Yo, haciendo honor a todos estos estudios, en varios de los cuales me tocó participar, yo quisiera tomar uno que fue de los últimos estudios que se hicieron en 2016, o 2017 creo ya de que salió aprobado, que es el estudio de rentabilidad social de la reforma procesal civil. Un estudio, hablemos simplemente, costo-beneficio. ¿Es rentable hacer esta reforma procesal civil? Porque todo el mundo dice el mito, ¿no?, que es carísima, no podemos hoy día, no hay plata, el COVID, el dinero, la inversión. Se calcula que esta reforma requeriría unos 250.000 millones de pesos, solamente la inversión para lograr la implementación. Y la pregunta entonces era, bueno, ¿y es rentable socialmente hacer esta reforma? ¿Por qué tenemos que hacerla? Obviamente hay un diagnóstico, pero podríamos hacer medias parches, ley de tramitación electrónica, la mediación podría ser el otro parche y no significa una inversión tan grande. ¿Por qué es necesario hacerla? Obviamente yo creo que es indiscutible hoy día el diagnóstico, insisto, está bien levantado. Yo solamente me voy a referir acá a lo que se dijo en su momento, tres grandes cuestiones que uno puede decir que afectan, o que son los problemas esenciales, el problema principal, ¿cierto?, dentro de nuestro arbolito de problemas que tiene este tema y por qué es necesario intervenir. Y que tiene que ver, en primer lugar, con el tipo de conflictos que se resuelve y la forma de la respuesta jurisdiccional que se da a esa resolución, a esa solución de los conflictos, y la calidad de la respuesta que da. Y ahí ya yo no voy a ahondar, están todos los estudios hechos: resolución no adecuada, fuera de tiempo, incompleta, rígida, inflexible, cumplimiento deficiente, todos los problemas que tiene la ejecución, etcétera. Una respuesta judicial ineficiente porque es un sistema que tiene un altísimo costo judicial, altísimo, es carísimo mantener este sistema. Poco transparente, está basada en información incompleta, etc. Y lo más importante es que quedan excluidos del sistema un montón de conflictos, de necesidades jurídicas a las cuales el sistema no da respuesta. Y aquí ya entramos entonces a los conflictos vecinales, comunitarios, las pequeñas causas, etcétera, etcétera, que terminan en definitiva, en palabras muy resumidas, ¿cierto?, pudiendo concluir que se trata de un problema de acceso grave a la justicia que tenemos, afecta, ¿cierto? Hay gente que no puede acceder ni entrar al sistema, hay barreras de acceso, el costo de los abogados, el arbitraje forzoso, etcétera, pero además las personas que logran entrar al sistema tampoco tienen una respuesta jurisdiccional eficiente, de calidad, en tiempo, oportuna, y por lo tanto tenemos un montón de ciudadanos con necesidades jurídicas insatisfechas, lo que finalmente termina generando un montón de problemas, tanto respecto de la legitimidad o legitimación de las instituciones, del país, la inversión, etcétera. Podríamos sacar todas las derivadas a partir de ahí. O sea, se afecta a las personas que están en el sistema y deja fuera personas del sistema. Y a eso además hay que sumarle estos efectos reflejos, por ser el sistema supletorio general de todo el ordenamiento procesal, en que obviamente el sistema recursivo, que también en parte es supletorio en algunos de los otros sistemas procesales especiales, y la ejecución principalmente, que, insisto, voy a tocarlo en un momento para ver la gravedad de lo que está pasando en materia laboral. Concluyo esta parte con solamente refrescando las cifras. Estadísticas que ni siquiera están actualizadas ahora, yo creo que estas están de 2016, 2015, 2017. En materia de juicio ordinario, solamente un 23% de las causas, de los términos son conclusivos. Ya sabemos que quedan
terminamos mucho antes, o sea, se inician muchos juicios y no llegamos al final, no llegamos a sentencia definitiva, duración promedio de los procesos de más de 1 año y medio, 2 años promedio, tasas de recupero muy bajas, el costo promedio por causa, el costo unitario por causa, porque anoten estas cifras, de 334.000 pesos, eso es lo que se llegó en este estudio de rentabilidad. Se hizo un cálculo de cuánto es el costo unitario, y también cuánto es el gasto privado que tenemos que hacer en la justicia civil, que se calculó en aquel momento, ¿cierto?, en unos 172.000 pesos, aproximadamente, pensando en el pago de receptor y todos los costos de abogado, etcétera, del sistema. Y a eso hay que sumar, desde luego, el modelo orgánico ineficiente del uno a uno, un juez, un tribunal, ¿cierto? No se aprovechan economías de escala, no hay administrador de tribunal, tenemos además a los tribunales básicamente dedicados a la ejecución, que también son cifras bien mentirosas, porque la mayoría de las causas que entran por causas ejecutivas básicamente no se tramitan, tenemos todos esos incentivos perversos que tiene el sistema. Bueno, en fin, todos lo conocemos, yo no voy a ahondar ya más en ese diagnóstico, sino lo que quiero referirme es a lo siguiente, y es por qué es necesaria esta reforma, y obviamente, y aquí viene, ¿cierto?, la respuesta a la pregunta, ¿qué efectos vamos a seguir teniendo con esta postergación en lo sucesivo y mientras no se aborde con seriedad este tema? En este estudio, simplemente de costo-beneficio, hay efectos de primer orden que produce la reforma que son obvios, parecen obvios, lógicos, que sería, en primer lugar, aumentaría la capacidad de recuperación del crédito que tiene el sistema, aumentaría la tutela, efectiva tutela de los derechos de las personas, una baja, ¿cierto?, en la duración efectiva de los procedimientos, obvio, menos costos de operación del procedimiento, menos barreras de acceso, información de mayor calidad, mejora, obviamente, ya en segundo orden, esto no es cuantificable ya tan fácil, lo primero sí, esto ya no sería tan cuantificable, pero redundaría en una mejora de la imagen país, de percepción de la justicia, de la convivencia, la paz social, el desarrollo económico-social, hasta la inversión. Hasta incluso la inversión se cree entonces que serían efectos cuantificables o eventualmente podríamos cuantificar. ¿Qué fue? Y aquí voy al punto y a la teoría del acto propio, ¿no? El ministerio ha ido en contra de sus actos propios, porque en este estudio lo que se hizo fue evaluar el costo-beneficio de la reforma en 3 escenarios, de aprobación e implementación de la reforma procesal civil en 3 escenarios, en el mejor de los escenarios y en el peor, a ver si era rentable, incluso en el peor. Esos 3 escenarios eran los siguientes. Primero, por supuesto, la reforma integral, que implicaba establecer 4 líneas de servicio, una línea de orientación dentro de los tribunales de justicia civil, simplemente orientación y derivación del sistema, una línea de métodos alternativos de resolución de conflictos radicada dentro del tribunal civil a cargo de mediadores, profesionales, etc. Luego la vía adjudicativa, por supuesto, mejorada con procedimiento de pequeñas causas, etc. Y, por supuesto, la ejecución mejorada con un modelo adecuado que en este caso se decidió por el ministerio que iba a ser intrajudicial, se iba a mantener, sabemos que ya que se descartó el oficial de ejecución, toda la discusión que hubo con eso, y se decidió un modelo internalizado pero profesionalizado de ejecución. Ese era el modelo integral, el más caro, 250.000 millones de pesos de inversión, y por supuesto que ese, ahora voy a ir a los resultados, no me voy a meter en los números, pero luego el segundo modelo implicaba lo siguiente, un modelo de mejora de tutela. ¿Qué significaba eso? Saquemos la vía de los métodos alternativos, pero mantengamos cierta orientación, vía adjudicativa y ejecutiva mejorada. Era un modelo, y los más, ¿cierto?, la mediación, eso fuera hasta que pudiera ser regulada después. Y el tercer escenario era un modelo de solamente mejora en la ejecución. Partamos mejorando solo la ejecución y después vamos avanzando. Ahora, estos 3 modelos que se evaluaron y que se hizo este estudio, insisto, yo participé, lo hicimos con la FEN, y esto fue guiado con el ministerio porque queríamos realmente ver cuál era la mejor alternativa frente a un escenario negativo, ¿cierto?, de crisis económica, tener una gama de alternativas para poder implementar la reforma. Y pero estos 3 escenarios suponían lo siguiente,
inevitablemente necesitaba que la reforma fuera tramitada y aprobada en su integridad y con todos sus proyectos complementarios, por supuesto. Esto no significaba ya parto por la ejecución y solo modifico, no. Avancemos con toda la reforma y cuando esté aprobada en el Parlamento, la implementación vamos a partir, veamos por dónde partimos, si solo mejoramos ejecución o partimos por el modelo mejor integral y por supuesto la idea era llegar al modelo integral, de solución integral, con las 4 líneas de servicios que se proponía establecer en ese momento. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio ahora? Y ya voy terminando. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio ahora? Ni lo uno, ni lo otro. O sea, ni modelo integral, ni mejora de tutela, ni mejora de ejecución. O sea, todos los estudios que se han hecho estos años han sido ¿para qué? ¿Para el tacho de la basura? Toda la plata que hemos gastado, lo que ha propuesto el Ministerio, ahora bien lo decía el profesor Palomo, es vámonos por la mediación, que ha sido el único modelo que no se ha estudiado, ni se ha costeado, ni se ha analizado en sus beneficios, costo-beneficios, seriamente, ¿no? Que es lo que se ha venido haciendo. Solo les digo lo siguiente, en cualquiera de estos 3 escenarios, incluso el más pesimista, que es el de mejora a la ejecución, la reforma procesal civil es rentable socialmente porque incluso solo basándonos en los niveles de recupero que tendría el sistema, sin cuantificar la mejora en la tutela de los derechos, la rebaja del tiempo de tramitación, solamente en el recupero ya es rentable socialmente porque los costos no llegan a superar, no llegan al 60% del ingreso, ¿cierto? Y del beneficio que traería en recupero esa reforma. Dato, además en gasto privado significaría de los 173.000 pesos que yo les decía que cuesta el gasto privado en justicia hoy, se reduciría a 53.000, aprovechando las economías de escala, etcétera. Y el costo total promedio del unitario de la reforma de los 350 y tantos mil, entre ya sea el escenario más optimista o el más pesimista, sería menos de 300.000 pesos. O sea, en cualquiera de los escenarios, en el peor de los escenarios, es rentable socialmente. En conclusión, lo que es caro no es la reforma procesal civil. Lo que es caro es mantener el sistema actual. Eso sí que es caro, tanto desde un punto de vista económico como social, por supuesto, y desde el punto de vista de la efectividad, de la tutela y de los derechos de las personas, por supuesto, y a nivel país. Y concluyo con esto. En materia laboral, los efectos reflejos. Se ha venido, en los últimos tiempos, entre el año 2010 y 2015, el ingreso de causas ejecutivas laborales de cobro laboral y previsional ha aumentado más de un 70%, tiene un crecimiento tendencial. Tenemos un modelo orgánico de solución laboral fracasado, con una subdotación de jueces, en que hay tiempos de respuesta, todo lo que avanzamos en el sistema, en el sistema, digamos, en el proceso declarativo laboral, que en promedio se demora 78 días en la decisión, lo perdemos en el sistema de ejecución porque se están demorando más de 362 días en resolverse las causas ejecutivas laborales. Hay un stock histórico que yo no sé si a estas alturas hubo un estudio acá, se iban a hacer medidas y se iban a implementar para avanzar en esto, pero en definitiva hay baja actuación, ¿cierto? Se mueven poco, tiene un montón de problemas, pero gran parte de esos problemas tiene que ver con nuestro modelo de ejecución civil, porque se aplica supletoriamente al modelo laboral. Por lo tanto, la verdad es que solo puedo decir que las consecuencias son, entre estas y otras, impensables, lo que vamos a seguir teniendo en los próximos años. Así que nada más, muchísimas gracias y por supuesto le damos el paso al profesor Maturana que pondrá el broche de oro, me imagino, acá en la discusión. Muchas gracias. Gracias, profesora Rivero. Profesor Maturana, le pediría que pueda hacer lo posible por ajustarse al tiempo para que después voy a hacer un pequeño cambio, en vez de darles directamente para réplica, les pediré que repliquen junto a las preguntas, ¿no? del público, para que puedan hacerse cargo de los puntos de los demás. Primero que nada quiero felicitar a Flavia, mi nueva directora de Derecho Procesal, por este primer evento, y yo creo que van a venir muchos más para los efectos de que podamos participar como universidad en temas procesales, porque lo expuesto por Diego y René parece que tiene harta pega. En segundo, quiero dar las gracias a Diego,
no solo por asistir a esta charla, sino que porque ayer gentilmente nos permitió invitar a muchos de ustedes a que asistieran a este evento. Y quiero decir que todo lo que ha dicho es correcto. Podré disentir en algún énfasis, pero en lo que dicen el sustento es lo que ha sido. Bueno, y a René, como siempre, sí, ella sabe que es una de mis favoritas desde siempre como alumna, profesora, y que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. La verdad es que a mí lo que me preocupa es el COVID, porque el COVID paralizó el pensar, paralizó el pensamiento, porque la verdad es que no seamos niños, porque en el estado en que va la reforma procesal civil, de tener que poner recursos para que se implemente la reforma procesal civil, van a pasar muchos años. Y en consecuencia lo que se planteó de que era una falta de recursos seguir tramitando la reforma procesal civil es una respuesta baladí, porque la reforma procesal civil importa aprobar muchos proyectos, no un código procesal civil, importa aprobar el código procesal civil, las modificaciones orgánicas, la ley de arbitraje, la ley de mediación, la ley adecuatoria, etcétera, etcétera, sin pensar además el periodo de capacitación y implementación, más la vacatio respectiva, y en consecuencia sostener que tenemos que parar la reforma procesal civil por falta de recursos es más preocupante aún, porque significa no entender los cronogramas que se tienen que seguir para aprobar una reforma procesal civil y cuáles son todos los proyectos que están insertos. La verdad es que nosotros llevamos mucho más tiempo en esto. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, durante el gobierno de Ricardo Lagos, don Luis Bates me pidió, junto con destacados y queridos profesores de esta escuela, don Jaime Irarrázaval, don Adelino León, mi amigo lamentablemente fallecido, don Ricardo Sattler, que por favor los apoyara. Como dice don Diego, siempre llegamos al derecho procesal, que lo apoyara para aprobar la ley de arbitraje internacional. Y demostrando que cuando hay voluntad política, esa ley de arbitraje internacional se aprobó en menos de 3 meses en la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Y por qué era tan importante aprobar la ley de arbitraje internacional? Porque Chile quería tener una presencia que lo distinguiera respecto a los restos de los países de Latinoamérica para tratar de formar un centro de arbitraje. Y en consecuencia, difícilmente se va a formar un centro de arbitraje que tiene como aplicación supletoria leyes del siglo XIX. Y en consecuencia, ya tenemos un problema de visión hacia afuera. Y la verdad es que nosotros acá, en esta tramitación de la reforma procesal civil, que me he quedado asombrado con la plata que se ha gastado, que hizo don René Riguero, porque a mí no me han pagado nada, y en consecuencia no sé a dónde se ha gastado la plata, es como una cadena alimenticia para poder saber si la reforma procesal civil aumenta o no. Cuando está en una etapa media es porque nos están dando un tecito en el Ministerio de Justicia un día a la semana para analizar algunos proyectos, sentarnos en algunas mesas. Cuando almorzábamos en el Millagüe, camino a la Cámara de Diputados, era un sentir de avance, porque obviamente llegábamos almorzados a la Cámara de Diputados, la que le destinaba un día a la semana para los efectos de avanzar en esto. Y eso se produjo, ya hay que ser claro, en la época del ministro Bulnes y de la posterior ministra Rivera y la ministra Patricia Pérez, que dieron un impulso de verdad al proyecto y lo pusieron como primera prioridad. Y la Cámara de Diputados en ese entonces también hay que reconocer que manifestó una voluntad política y le destinó un día a la semana, los días jueves, para tramitar el proyecto de reforma procesal civil, y hizo tanto jornadas genéricas de difusión como análisis de artículo por artículo para seguir aprobando. Ese fue, para ser sincero, la única época
en que veía la luz al final del túnel. Desde ese momento la luz se apagó. Se apagó porque a los políticos han dicho que no hay que mirarles la cara para ver lo que dicen, para saber dónde van, sino que hay que mirarle los pies. Y la verdad es que no hemos caminado nada. Incluso es más, yo diría que estamos en retroceso, porque en este gobierno también se hizo un tercer proyecto de código, distinto al de la Cámara de Diputados y fundamentalmente además para complementar el régimen de recursos y el régimen de ejecución. Y en consecuencia, ya no sabemos en qué proyecto estamos, no sabemos cuál es el diseño orgánico porque nunca se ha presentado, se dice que es muy caro, pero nunca se ha presentado, y en consecuencia estamos en una etapa de inmovilismo total. ¿Y qué es lo que ha dicho nuestras autoridades? A propósito del 5G, que por algo traje mucho tiempo y decidí escuchar al presidente de la República, nos dijo que íbamos a modernizar el Estado. Yo me pregunto, ¿cuándo vamos a modernizar el sistema judicial chileno? Y voy a poner 3 hechos para demostrar la gravedad de la falta de afrontar con seriedad el sistema judicial chileno. La ejecución penal, que todos lo hemos visto, que se ha discutido, que hay acusaciones constitucionales, críticas y todo lo demás. Cuando fue la reforma procesal penal, el sistema procesal penal no terminó de implementarse porque se dijo que los jueces de ejecución eran muy caros y no se iba a establecer el sistema de ejecución. Pues bien, han pasado ¿cuánto? 20 años para que nos demos cuenta de que tenemos un problema con el sistema de ejecución y que en definitiva no ofrecen las debidas garantías. Y ojo, esto a propósito de que se murió lamentablemente una niña en la cual fallaron todas las medidas de protección, que no son de los tribunales, y que además incurrió en una reincidencia una de las personas de reinserción social. Han dado las cifras de reinserción social en las libertades condicionales, porque si vamos a hacer un escándalo porque reincide a alguien en libertad condicional, quiere decir que no vamos a dar ninguna más, y en consecuencia todo lo que es el sistema de reinserción social en materia penal se habría paralizado. Yo creo que ese es un problema de Estado, me imagino yo, no afrontado. Segunda materia, ejecución en materia de familia. ¿Ustedes han visto las colas en los tribunales de familia? ¿Ustedes han visto la crisis de los datos que se han dado en materia de familia para los efectos de cubrir las obligaciones alimenticias? ¿Ustedes creen que nosotros tenemos un sistema de ejecución que permita dar una respuesta elemental a la obligación más básica que está prevista incluso con un sistema especial y preferente en los tratados de derechos internacionales y que nosotros no cumplimos? Tercer ejemplo, que aquí don Diego tiene que tener mucho más cifras que yo. Ejecución laboral. Aquí todos han hablado del sistema previsional. Y yo me pregunto, ¿alguien ha analizado la eficacia de la ejecución laboral para el cobro e integro de la imposición en las cuentas previsionales individuales de los trabajadores? ¿Sabemos qué hoyo tenemos ahí? ¿Sabemos cuánta ineficiencia hay en ese sistema? Porque claro, como está el sistema, con la ineficiencia y el pilar solidario, significa que tenemos unas cifras negras que a lo mejor un mínimo de eficiencia en eso permitiría funcionar todo el resto del sistema. Y no me quiero detener en lo que pasa con el juicio ejecutivo y en otras materias, porque obviamente no podemos llorar tanto sobre la leche derramada. Pero el principal problema que tenemos nosotros acá, en estos sistemas, es nuestra insularidad. Que no nos miramos ni el ombligo, ni nos damos cuenta en lo que estamos hablando. Primero, nuestro sistema procesal civil
si tuviéramos que presentarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ustedes creen que tiene un flanco o que tiene múltiples flancos? Es que yo creo que no pasa la prueba de la blancura por ningún lado. No la pasa por la materia probatoria, no la pasa por el derecho de defensa, no la pasa por la inmediación, no la pasa por el sistema recursivo, no la pasa por ningún lado. Y somos el único país en Latinoamérica que todavía tenemos un proceso civil del siglo XIX. 2. El OCDE. ¿Ustedes creen que cuando se tratan inversiones de nosotros como sistema del OCDE podemos dar un informe de que nuestro proceso civil otorga las suficientes garantías para la eficaz solución de los conflictos? Si el proceso civil es el garante del derecho a propiedad, que es la base del derecho civil. Y en consecuencia a mí me llama la atención que los civilistas saquen informes en contra de los procesos civiles y estén felices con un sistema que no les resguarda el derecho a propiedad. Y en consecuencia son campeones para sacar declaraciones, ¿no es cierto?, en contra de los derechos procesales, pero no hablan nada cuando se trata, en definitiva, de la capitio de minucio que va teniendo el derecho a propiedad con motivo de la eficaz protección a través de los derechos procesales. Me llama poderosamente la atención. Diálogo. El Tribunal Constitucional cada vez dicta más sentencias declarando inconstitucionales normas del Código de Procedimiento Civil. Y lo va a tener que hacer, porque el Tribunal Constitucional tiene que hacer un control de constitucionalidad que tiene que conversar armónicamente con normas constitucionales que son posteriores a la mitad del siglo XX. Y en consecuencia no hay que ser Mandrake el mago para darse cuenta que si contrapongo el siglo XIX con el siglo XX, no pueden conversar y coexistir. Y además de eso, nosotros agregamos un tema que no nos ha rebotado, pero que nos rebotará, que es el tema del gobierno judicial. El gobierno judicial, nosotros si leemos el Código Orgánico de 1875, que tiene como base un procedimiento escrito, una jurisdicción común y un control jerárquico y no funcional, creemos que eso puede funcionar. Y yo creo que eso es absolutamente incoherente e inadmisible. La mejor demostración la da don Diego con el estudio que está haciendo, ¿no es cierto?, donde como en el muro los lamentos, cada uno que va dando cuenta de su especialidad, va demostrando un gran drama. No tenemos un sistema común. Cada uno en las judicaturas especiales hace lo que quiere, en la forma que quiere, con distintos medios y con distintas formas de aproximarse. Entonces, nosotros estamos creando unos verdaderos monstruos en las cortes de apelaciones, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque yo me pongo en el papel de un ministro que tiene que fallar una apelación civil, una nulidad laboral, una nulidad penal, un recurso de apelación de familia, todos distintos, todos que resguardan distintos principios y que además vienen de procedimientos de base diversos. Nosotros no necesitamos plata, necesitamos ganas, necesitamos voluntad política, necesitamos trabajar para tener una reforma procesal civil. Van más de 20 años. Somos el único país de Latinoamérica que no tiene un procedimiento oral. Somos el único país que tiene un gobierno judicial con normas del siglo XIX. Somos, por último, los que estamos creando la incoherencia fatal entre los sistemas reformados con los sistemas escritos del siglo XIX. Los sistemas jurídicos caen cuando no tienen coherencia, porque es imposible generar una uniformidad de actuación y para poder pensar. Y por último, tenemos un cambio de paradigma. Hoy hay oralidad, hay escrituración y la videoconferencia, ¿qué es? ¿Cuál va a ser el futuro de nuestros procesos con la videoconferencia?
La videoconferencia hacer lo mismo en materia penal que en materia laboral y que en materia civil. ¿Puede tener diversos alcances? Yo creo que sí. Y a consecuencia, si uno dice, oiga, si tenemos muchas videoconferencias, tenemos mucho ahorro. Tenemos mucho ahorro de espacios físicos, tenemos muchas posibilidades de implementar sistemas procesales en que separemos la verdad. Hoy, los procedimientos ejecutivos son más del 93% de las causas. De las 270.000 causas que ha habido en la época del COVID, están paralizadas 27.000. Todas las demás son juicios ejecutivos. Y en consecuencia, eso les da una noción de cómo uno puede hacer una reingeniería, aprovechando incluso las modernas tecnologías y pasar a la vanguardia. Porque ese regalo que nos regalaron, que a mí me tocó ir a las charlas porque todos se opusieron, acuérdense, con la tramitación electrónica. Y yo siempre les dije que había una noticia buena y una noticia mala, y que se mantiene. La noticia buena es que hubo tramitación electrónica y nos permitió paliar el tiempo del COVID. La noticia mala es que algunos creen que con eso pueden postergar indefinidamente la reforma procesal civil. Lo que la ley del COVID demostró que no es posible, porque curiosamente lo único que suspendieron fue los procesos probatorios en los que no hay inmediación. Es como el cuento al revés. ¿Y por qué se dio esa situación? Porque tenemos menos jueces civiles, porque tenemos menos medios proporcionados a los jueces civiles, y en definitiva, digámoslo de una vez por todas, aunque a los civilistas no les guste, están discriminando a todos los jueces civiles. Ellos que partieron como la base del sistema, hoy son los niños pobres del sistema, con la menor cantidad de recursos, con la menor cantidad de jueces, con la menor eficacia en el gobierno judicial y con la menor insertación de los principios básicos de gobierno judicial y de un sistema oral moderno. Es de esperar que algún día llegue la reforma procesal civil para que Dios nos pille confesados. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Maturana. Me han llegado preguntas que voy a agrupar en tres, ¿no? Porque hay algunas que tienen una cierta coincidencia y luego le voy a dar la palabra por 5 minutos al profesor Palomo para que conteste, y él tiene un compromiso a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces se puede después retirar, ¿no? Y luego le daré la palabra a la profesora Rivero y al profesor Maturana. Entonces, la primera pregunta que se toca con varias otras que han hecho es ¿qué opina en relación a la justicia local, ¿no? E incluso más, digamos, y a la justicia de policía local? ¿Por qué no incluirla en conjunto, esta reforma en conjunto con la reforma civil? Claudia Díaz Muñoz hizo esta pregunta, y en el mismo sentido, ¿no? Se indicó, ¿consideran ustedes que los juzgados de policía local pueden tener un rol relevante en la tramitación de las pequeñas causas civiles, ¿no? Si dado que uno de los objetivos de la reforma era permitir un verdadero acceso a la justicia al ciudadano de a pie, al justiciable de escasos recursos, y considerando que pareciese ser que bien se viene una inminente reforma por goteo, ¿no? La segunda es entonces, primero, la vinculación con justicia, ¿no? Ante tribunales ante jueces de policía local, ¿no? Por otra parte, la segunda orden de pregunta es que creen que dado todas las postergaciones y las circunstancias que la pandemia se ha encargado de hacer más evidente, ¿no? En relación a lo arcaico, ¿no? que es la forma de administrar justicia en muchas materias civiles, ¿no? Les parecería comenzar con parte de la reforma, entiéndase audiencias con inmediación del juez, procedimiento verbal en procedimientos de arriendo y sumarios relacionados a la vivienda, ¿no? Dado que esto puede acelerar materias que son urgentes para la población. Y ¿no? Esa es, digamos, una segunda pregunta. Y la tercera es,
¿cuáles creen ustedes que son las razones de fondo por las cuales se ha hecho imposible la modernización del proceso civil, dejando de lado argumentos dados por la autoridad, tales como presupuesto y definiciones orgánicas? Una última pregunta que acaba de llegar, ¿no? Es que, ¿qué problemas ven ustedes en implementar un sistema que distinga entre los procesos ejecutivos y declarativos, formulando para los declarativos un sistema adversarial oral, similar al actual sistema laboral, que clasifique según la cuantía de la materia discutida, ¿no? Las personas no pueden esperar años para la resolución de una controversia, en ese sentido, entonces, eso puede hacer que la justicia civil sea una justicia para ricos, porque no muchos pueden mantener el pleito por tanto tiempo, ¿no? Es necesaria tanta inversión en estudios para ello, ¿no? Entonces, esos son, digamos, el espectro de preguntas, no tienen por qué referirse todos a todas, ¿no? Pero si pudieran dar sus impresiones y se alcanzan a referirse a lo que han dicho los otros copanelistas, se los agradezco. Le doy la palabra al profesor Palomo, que ya tendrá que irse. Muchas gracias, Flavia. Ya avisé que me iba a demorar un par de minutos a la Academia Judicial, así que tengo algún margen de acción, así que para no tener que abandonar tan abruptamente. Muy interesante pregunta, en primer lugar. La primera que decía relación sobre la justicia de policía local, que si yo hablé de la justicia civil como patito feo, ¿qué queda para la justicia de policía local? O sea, es como... es la eterna postergada, y es la que está más cercana justamente a los sectores más vulnerables, la que llega con mayor cercanía al justiciable. Yo creo que urge, más allá de la reforma que se hizo en materia de notificaciones en el último tiempo, en materia de justicia de policía local, urge hacer una reforma en serio que actualice, no solamente desde el punto de vista procedimental, sino que desde el punto de vista orgánico, esta doble militancia que tienen los jueces de policía local entre el alcalde y el Poder Judicial, es una cuestión que crea siempre problemas y afecta el adecuado funcionamiento del sistema. Al hilo de eso, alguien preguntaba si no era posible tener cierta incidencia de casos ligados con la justicia civil que fueran conocidos por la justicia de policía local. Yo creo que es perfectamente posible. Esa es mi opinión personal. Por ejemplo, arriendos de poca monta, perfectamente podrían ser solucionados en sede de justicia de policía local, si se estableciera la norma al respecto. Y así, de algún modo, relevaríamos o aumentaríamos la importancia que tiene esa jurisdicción o esa justicia. Respecto de la segunda pregunta, recuérdamela por favor, Flavia. Sí, el segundo grupo de cuestiones tenía que ver por qué se sigue postergando la reforma. Bueno, sí, las razones reales de la paralización. Las razones reales, porque esto es política, y en política no hay verdad. En política no hay verdad, sea de izquierda o sea de derecha, y especialmente de derecha. Las razones reales dicen relación con privilegiar un modelo procesal que privilegia a los ricos. Las razones reales dicen relación con un modelo procesal que privilegia a los que tienen la espalda para soportar un procedimiento eterno. Las razones reales dicen relación con el desconocimiento de índices que son de público conocimiento, pero que no sé si el gobierno los conoce. Por ejemplo, el índice Gini, que justamente se refiere a la desigualdad de los países, y en donde Chile está en un lugar bastante vergonzoso. Y pareciera ser que el gobierno desconoce, no creo que lo desconozca,
que la justicia civil también impacta fuertemente en los sectores más vulnerables. Por eso yo creo que las razones reales no han sido expuestas. Como lo decía el profesor Maturana, esta excusa de la falta de recursos humanos y materiales no es la excusa ahora, sino que tendríamos que avanzar en tramitar todo, porque hay un montón de proyectos pendientes y nada impide, salvo el capricho de un ministro, salvo el capricho de un subsecretario, salvo el capricho del presidente de turno, avanzar en una reforma procesal que es esencial para ponerla no solamente en sintonía con el mundo globalizado en el cual estamos, que nos impone determinados requerimientos para asegurar que las inversiones tengan determinadas reglas certeras, sino que también para armonizarnos con el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, la última pregunta no la alcancé a notar, pero sí, a propósito de los tiempos de respuesta, yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio. No creo que la fórmula o la orientación o el único fin de la reforma a la justicia civil sea ganar en tiempos. Sí, ganar en tiempo, por cierto. El tiempo es un factor de justicia, es un elemento de una buena justicia, ganar en tiempo. Pero sobre todo, o por lo menos al mismo nivel, ganar en calidad. Por lo tanto, pasar de un sistema que el horizonte temporal del justiciable, desde que presenta la demanda hasta que la Corte Suprema dicta sentencia, son 5, 10 años, a pasar a un sistema en donde el horizonte temporal disminuye a 2 y no a 3 meses como quisieran algunos, para mí es una buena noticia. Siempre y cuando se resguarde la calidad y no se sacrifique por la superficialidad, por la precipitación que han demostrado los tribunales de familia muchas veces, los tribunales laborales, porque una justicia acelerada es una justicia más expuesta a cometer errores. Eso, Flavia. Muchas gracias, Diego. Le doy la palabra ahora a la profesora Rivero para que se pueda hacer cargo de algunas preguntas o observaciones. A ver, sí, que el tema policía local, la verdad es que sí, no lo tocamos porque no quisiéramos, digamos, importantísimo, sino que nos centramos en cuestiones esenciales, pero nosotros, especialmente desde la Facultad de Derecho, estamos trabajando ya hace un par de años en diplomados, estamos trabajando con los jueces de policía local muy estrechamente en el último tiempo, y la verdad es que sin duda coincido con lo que dice Diego, es la justicia más postergada. Esa sí que es patito feo, esa sí que es el patito feo, y sin duda yo creo que ahí obviamente problemas orgánicos, organizacionales, la dependencia municipal que son estructurales y que hay que tener mucho coraje y valentía, obviamente que nunca se ha tenido por ningún gobierno para meterse en esa reforma. Eso es una reforma enorme en sí misma, si la hacemos bien, pero yo creo que no es necesario esperar, ¿cierto?, 200 años más para hacerla. Se puede partir incorporando los juzgados de policía local y la reforma procesal civil, sin duda. Aprovechar son los únicos juzgados hoy que tienen la mayor cobertura territorial en el país que ningún otro. Ningún otro tiene tanta cobertura territorial. O sea, en indicadores de acceso a la justicia, es la judicatura que hoy día tiene mayor cobertura territorial a nivel país. Por lo tanto, por supuesto que tiene que ser incluida en la reforma, y yo creo que el hito ahí sería justamente en la resolución de los conflictos comunales y vecinales, ¿cierto? Y también quizás con una línea de servicio de orientación y mediación que se podría implementar en esa vía. Y aquí yo quiero tocar el punto otra vez de los métodos alternativos que ofrecen, que es la solución, pseudo-solución, como dice Diego, que nos quieren vender ahora, ¿cierto? Este pescado que nos quieren vender de que esto es la panacea y vamos con esto a un nuevo parche, ¿cierto?, a poder esperar 20 años más a que se haga la reforma. En mi opinión,
no es posible implementar un sistema de mediación si no es de acceso universal y gratuito y a cargo del Estado, ya sea a través de la Judicatura Civil, como una nueva línea de servicio, o en los juzgados de policía local. Pónganlo donde quiera, pero licitaciones privadas, por Dios, otra vez, no. O sistemas mixtos, públicos y privados, no. Un sistema unitario, además, un único servicio de mediación a cargo del Estado, de acceso universal y gratuito. Para mí esa es la única forma, y tiene que ser esto hecho dentro de un contexto de una reforma integral a la justicia y no como una media parte, porque si no lo que va a ocurrir es que se va a transformar lo que hemos venido diciendo siempre, el profesor Tarufo siempre sale aquí a la palestra, en el sustituto barato de la justicia civil. Y eso es lo que va a ocurrir, y por lo tanto ahí, bueno, además tenemos un sistema de mediación en familia, otro en materia de salud, las corporaciones de asistencia judicial también tienen unos programas de mediación fantásticos que yo los admiro, digamos, porque han ido funcionando solitos, y obviamente que todo esto tiene que ir acompañado de un sistema de asistencia jurídica gratuita, digno, que se reforme de una vez, que eso también es el otro tema que tenemos tapado ahí hace mucho tiempo que no nos hemos hecho cargo. Así que al tema de policía local, yo soy la principal fan, hincha, ¿cierto? Y hemos estado trabajando con nuestros jueces de policía local, hemos hecho diplomados en la facultad, tenemos convenios, estamos comprometidos ahí en el sentido de entender que son un componente esencial, que es la justicia más cercana hoy día a los ciudadanos, que el contacto que tienen hoy los ciudadanos no es con los jueces civiles. Mayormente, no todo el mundo ha tenido contacto, pero sí con los jueces de policía local, y obviamente es una judicatura que si no la alimentamos y reestructuramos sus competencias, está destinada un poco a desaparecer en el tiempo, porque se dedican el 90% a los temas infraccionales, que luego si todo eso se automatiza, ¿cierto? Vamos a perder ahí una capacidad instalada enorme, la estamos en definitiva desaprovechando. Y por supuesto que eso requiere también temas de capacitación y todo, pero yo creo que tiene que hacerse. Solo para no tomarme demasiado tiempo, yo creo que se puede comenzar, por supuesto, a implementar medidas que agilicen, que mejoren lo que hay, especialmente a propósito del post-pandemia, ¿cierto? O el con-pandemia, este funcionamiento de la justicia con post-pandemia, en que vamos a tener un atochamiento importante de causas, pero yo coincido en que no podemos, la rapidez no es lo esencial, lo importante es la calidad de la respuesta jurisdiccional en un tiempo razonable, desde luego, pero hay una serie de medidas, de hecho el Ministerio de Justicia hizo una consulta hace unas semanas atrás de qué medidas se proponen en la academia para que podríamos mejoras, ¿no? Los receptores ad hoc, hay una serie de medidas parches que por supuesto se pueden tomar, pero eso no significa que tengamos que abdicar de iniciar esta reforma y sobre todo no postergar más la discusión. Si efectivamente aquí tenemos hoy día una restricción de 4 años en la implementación de las reformas a nivel constitucional, deroguemos esa norma, lo cambiamos, la implementamos, hacemos un periodo de transición a 10 años, a 20 años, pero podemos perfectamente avanzar en la aprobación del código y todos los proyectos complementarios. Y no me extiendo más, le dejo la palabra al profesor Maturana. Voy a ser muy cortito, atendido lo avanzado la hora, de destacar solo 3 principios que están íntimamente relacionados con lo que se pregunta. Uno, nosotros tenemos que postular por un principio de unidad jurisdiccional con gobierno judicial. Esto es, que todos los tribunales dependan del Poder Judicial y no tengamos los problemas que afectan su independencia que nos dijo Diego. Y con un gobierno judicial separado, porque no se puede concentrar un poder de esa especie en la Corte Suprema, que tiene que tener una función solo de uniformidad jurisdiccional y no de dirección respecto de los tribunales, porque además sería un imposible atendido el volumen de jueces y de recursos que tendría que manejar, y en consecuencia no es solo una petición de principio, sino que es una petición de eficiencia. 2, por favor tengamos voluntad política para que en democracia solucionemos los problemas. En este país tenemos que recordar que todo el tema
del respeto a los derechos humanos y del juzgamiento de los responsables de violación de los derechos humanos se hizo por nuestros tribunales con mínimas modificaciones de las normas procesales. Además, cumplamos los fallos que se dictan por los tribunales supranacionales. La justicia militar, llevamos más de 10 años sin reformar la justicia militar. No nos sigamos haciendo el tonto y no acudamos a las políticas parches que se aprueban por los tribunales, como declarar la inaplicabilidad de las normas de la justicia militar a los civiles, para morigerar el tema. Esos parchecitos, sean que vengan del Ejecutivo o del aparato judicial, no solucionan el sistema. Solo son dominales. Y en consecuencia, cuando estamos hablando de temas que van directamente a la protección de los derechos de las personas, tomemos las cosas en serio. Cuando veamos a la gente haciendo colas para que no les paguen las pensiones alimenticias, cuando veamos que no se financian las pensiones por la cobranza e ineficiencia de los tribunales, cuando decimos a los arrendatarios que viven de sus rentas, los arrendadores, que le vamos a suspender los procesos, cuando en definitiva, de hecho, están suspendidos, asumamos que en definitiva, como nos dice Tarufo, la democracia sustancial requiere tener un debido proceso. Y mientras mantengamos el sistema procesal civil, él no cumple con los parámetros del debido proceso. Y no hablemos de todos aquellos que hacen gárgaras con respetar el sistema democrático, que realmente van a ser creíbles, por lo menos para mí, en materia de sistema judicial, mientras no modernicen el gobierno judicial y establezcan un sistema procesal civil moderno. Lo demás son palabras vacías, son palabras huecas, es una falta de voluntad política y en definitiva es una carencia y una falta de responsabilidad de tomarse en serio lo que es resguardar los derechos de las personas en todo orden. Bien, muchísimas gracias a nuestros panelistas, al profesor Palomo, a la profesora Rivero, al profesor Maturana. También agradezco al público y a los participantes. Profesor Palomo tiene que retirarse, vaya nomás, yo termino aquí en un segundo con los agradecimientos. Muchas gracias, adiós. Hay algunas preguntas que no alcanzamos a tocar, seguramente habrán otros momentos para conversar, ¿no? Por ejemplo, si en la instancia plebiscitaria había una pregunta, ¿no? ¿Se podrá expresar algún tipo de opinión, ¿no? Sobre la necesidad de concretar esta reforma civil? O, por ejemplo, que otro comentario de que en el teletrabajo, ¿no? Las personas han podido ser recibidas por los jueces, cuestiones que antes de, ¿no? antes de el teletrabajo o la comunicación por Zoom era impensable. Me imagino yo que hay muchas otras cuestiones, ¿no? Que vamos a seguir discutiendo en lo que sigue en esta casa y con la compañía de abogadas, abogados, operadores del sistema, profesores, ¿no? Y profesoras de otras casas de estudio también. Aprovecho para pasar, digamos, el aviso que nuestra facultad está haciendo muchas actividades para que las puedan ver también en nuestra web, ¿no? Hay una, por ejemplo, interesante mañana sobre reformas a la normativa del Banco Central, hay 2 congresos estudiantiles sobre derecho penal y derecho civil, y hay muchas otras actividades también, ya encomendada por el profesor Maturana, que me interpeló. Haremos otras cuestiones, ¿no? En procesal, en derecho procesal, y también, ¿no? A instancias de la vicedecana. Así que les agradecemos a todas y a todos el interés, la asistencia, los comentarios, ¿no? Y esperamos vernos muy, muy pronto. Muchas gracias.